Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio y soy el ayudante de la profe Yeravide de Física 2 del Profesorado de Ciencias Naturales. Bueno, estoy haciendo este video para hacer una resolución y trabajar con planos inclinados y con la fuerza de fricción, ¿sí? Ahí empezamos. Bueno, lo que tenemos acá es un simulador, ¿sí? Que ustedes lo pueden encontrar para trabajar en esta página que se llama FET, que es de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. ¿Sí? Hay simulaciones de física, de biología, de química, etc. ¿Sí? Está muy bueno, se los recomiendo. Bueno, en este simulador tenemos una caja que tiene una masa de 100 kilogramos, ¿sí? En el cual encontramos el vector del peso, que va en dirección hacia abajo, porque el peso se lo debe a la gravedad, ¿sí? Y tenemos la fuerza normal hacia arriba. Una compensa a la otra y esa caja no tiene desplazamiento en el eje de la Y. Bueno, y cuando nuestro muchacho se apoya sobre la caja, aparece la FA, ¿sí? Que sería la fuerza aplicada. Esa fuerza aplicada crece y cuando crece también crece la fuerza de fricción, ¿sí? Hasta llegar a un momento donde la fuerza aplicada supera a la fuerza de fricción y aparece el movimiento. Acompañado del movimiento aparece una fuerza denominada fuerza neta, ¿sí? Con ese vectorcito verde. Esa fuerza es la responsable de esa aceleración. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la caja cuando se encuentra en el plano inclinado? La fuerza de fricción aparece inmediatamente. Y si yo esta altura la cambio, si la aumento, la fuerza de fricción se hace más grande. Y si la disminuyo, la fuerza de fricción se hace más chiquita, ¿sí? Bueno, ¿a qué se debe esto? Bueno, se debe a que la gravedad ya no tiene 90 grados con respecto a la inclinación de la rampa. Tiene un poco menos de 90 grados, ¿sí? Bueno, esto estaba en 2,5, vamos a dejarlo como estaba, ahí estamos. La única que tiene 90 grados es la fuerza normal, que para este caso la fuerza normal va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Que no en todos los casos que se trabaja desde la física es así, pero en este caso lo podemos aplicar. Bueno, como les decía, la fuerza de la gravedad deja de tener 90 grados con la rampa y tiene un cierto ángulo respecto a la normal. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar una componente en X que va a hacer que la caja se deslice para abajo, ¿sí? Si yo aumento la altura de la rampa, aumento el ángulo acá, este va a pasar de tener 14 a más y la caja se va a deslizar, digamos, sola, ¿sí? Va a aparecer la fuerza neta que va a producir la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Bueno, esa aceleración la podemos calcular y también podemos deducir que mientras el ángulo crece, la aceleración también crece, ¿no? Como tope, ángulo 90, que acá no lo puedo poner, pero en ese momento la aceleración va a ser igual a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Y conforme el ángulo disminuye, la aceleración también va a disminuir. Para ver qué pasa con las fuerzas cuando la caja se encuentra en la rampa, tenemos algunas fórmulas. Pero para usar dichas fórmulas debemos tener algunas ciertas consideraciones. Lo que tenemos acá es un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En este diagrama de cuerpo libre, la caja está representada solamente por un punto y lo que se ven simplemente de una manera más gráfica son los vectores, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer para poder utilizar las ecuaciones y simplificar un poco la cuestión matemática es que Y y X coincida con la fuerza normal y con la fuerza de fricción, ¿sí? Voy a girar mis ejes cartesianos hasta que Y coincida con la fuerza normal y X va a coincidir con la fuerza de fricción. Por lo tanto, cuando la caja se deslice por la rampa, solamente voy a tener un desplazamiento en X. Entonces, de esa manera voy a poder utilizar las ecuaciones con las que cuento de una manera un poco más sencilla, ¿sí?
Por un lado, la componente en X va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo que tiene la rampa respecto a la horizontal. La componente de la fuerza en Y va a ser la normal menos la masa por la gravedad por el coseno que tiene el ángulo de la rampa con respecto a la horizontal. Y la aceleración en X va a ser la gravedad por el seno del ángulo entre la rampa y la horizontal. Bueno, de esa manera vamos a poder encontrar las fuerzas que van a intervenir, ¿sí? Bueno, tanto la fuerza de fricción como la fuerza que va a hacer la caja para abajo. Lo que yo voy a proponer en este video es encontrar un momento donde la caja se empieza a deslizar sola. Ese momento va a estar determinado por un cierto ángulo, ¿sí? Ahora, lo que voy a encontrar es ese ángulo en el cual la caja se empieza a deslizar hacia abajo. Para lo cual voy a plantear una igualación. Entonces, encontrando el ángulo donde la fuerza de fricción sea igual que la fuerza de la componente en X, en ese momento, si el ángulo, por ejemplo, vale 40 grados, digo, bueno, cuando el ángulo tenga 41, la fuerza en X va a ser mayor que la fuerza de fricción, por lo tanto, se va a desplazar la caja. Y si encuentro que tengo un ángulo de 39 en vez de 40, voy a decir, bueno, como la fuerza de fricción es más fuerte, la caja va a seguir en reposo, ¿sí? Bueno, voy a plantear la igualación de las ecuaciones. Entonces, para conocer en qué momento se desplaza sola la caja, voy a hacer la igualación entre la fuerza de fricción y la fuerza en X, ¿sí? La fuerza de fricción, recordemos que era el coeficiente de fricción estática por la normal por el coseno del ángulo entre la rampa y la horizontal. Esto va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo que hay entre la rampa y la horizontal, ¿sí? Ahora una cosa, yo le había dicho que la normal, en nuestro caso, podemos decir que es la masa por la gravedad, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplificarlo. Voy a sacar la normal de este término y voy a sacar la masa por la gravedad de este otro término. Por lo tanto, me va a quedar que el coeficiente de fricción estática por el coseno del ángulo va a ser igual al seno del ángulo. Este coseno que está multiplicando a nuestro coeficiente de fricción estática va a pasar para allá dividiendo, ¿sí? Y voy a reemplazar este numerito que ya lo tengo. Este 0,5, ¿de dónde salió? Bueno, acá me dice que tiene 100 kilogramos de masa la caja. Mu C quiere decir que el coeficiente cinético es de 0,3 y mu el coeficiente estático es de 0,5. Como en este momento la caja se encuentra en reposo, voy a utilizar el coeficiente de fricción estático, ¿sí? Y vale 0,5. Entonces voy a tener 0,5 por el coseno del ángulo es igual a seno del otro ángulo. Perdón, del mismo ángulo. Entonces este coseno va a pasar dividiendo. Y me va a quedar que 0,5 es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Ahora, seno como coseno, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, por las identidades trigonométricas sabemos que seno sobre coseno del mismo ángulo es igual a la tangente de ese ángulo, ¿sí? Por lo tanto, acá abajo me va a quedar 0,5 es igual a la tangente del ángulo. Ahora, esta tangente que está operando a alfa va a pasar para el otro lado. Y si pasa haciendo la operación inversa, ¿cómo quedaría? Bueno, me va a quedar tangente a la menos 1 de 0,5. Y ahora lo que me resta es aplicarle con la calculadora la tangente a la menos 1 de 0,5, ¿sí? Y eso me va a dar un resultado de 26,6 grados. O sea que en 26,6 grados la fuerza de fricción es igual a la fuerza en X. Por lo tanto, la caja va a seguir estando en reposo, ¿sí? Poco a poco voy a ir incrementando el ángulo y cuando supere ese número que encontramos en nosotros, debería empezar a deslizarse sola la caja. Estamos cerquita, ahí lo superó los 26,6 y empezó a acelerar.
¿sí? Ahora, ¿de qué manera acelera la caja? Primero podría adelantar y decir que va a acelerar siempre en relación al ángulo que tiene, ¿no? Mientras más grande sea el ángulo, mayor va a ser la aceleración. Muy bien, hasta ahí estamos, joya. Entonces vamos a volver a las ecuaciones y encontramos que la aceleración en x es igual a la gravedad por el seno del ángulo. Ahora hay algo que me está faltando, que acá estoy dejando fuera la fuerza de fricción, ¿sí? Porque la fricción, digamos que se va a interponer en esa aceleración y la aceleración no va a ser tan grande. En este punto recordemos que la componente de la fuerza en x va a ser masa por gravedad por el seno del ángulo. Y la fuerza de fricción va a ser el coeficiente, ¿sí?, de fricción estática por la normal, que en nuestro caso va a ser la masa por la aceleración, por el coseno del ángulo que forma la rampa con respecto a la horizontal, ¿sí? Y como dijimos, ese ángulo va a estar relacionado directamente con la aceleración, porque mientras más grande sea el ángulo, mayor va a ser la aceleración que tenga en la caja. Si vamos a ver, vamos a clavar el ángulo en 30, vamos a subir la caja hasta ahí y vamos a calcular esa aceleración, ¿sí?, con el ángulo de 30 grados. Para eso lo que voy a hacer es hacer una sumatoria de fuerzas. Voy a decir que la fuerza neta, que es la que produce el movimiento en la caja, va a ser igual a la componente en x menos la componente de la fuerza de fricción, ¿sí? Voy a empezar a reemplazar y voy a ver cómo va a quedar esto. Me va a quedar que la fuerza neta es la masa por la aceleración, va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo, que sería la correspondiente a la componente en x, menos el coeficiente de fricción estática, menos la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. ¿Sí? Recordemos que esto es la normal. ¿Y por qué lo escribí de esta manera y no dejé la n de normal? Bueno, para ver que la masa se repite en los tres términos, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer es poder simplificarla. Entonces me va a quedar que la aceleración es igual a la gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción estática por la gravedad por el coseno del ángulo. Si esto quiere decir que la masa es independiente a la aceleración o la aceleración es independiente a la masa, ¿sí? Bueno, una vez que sustituyo con los valores, me queda que la aceleración es igual a la gravedad, ¿sí? 9,8, la aceleración de la gravedad, por el seno de 30, que era el ángulo que elegimos para calcular la aceleración, por 0,5, que es el coeficiente de fricción estática, por la gravedad nuevamente, por el coseno de 30. ¿Sí? Una vez que resolvemos esto, lo restamos con el resultado de esta parte, quedándome que 4,9 menos 4,24 metros sobre segundo al cuadrado es igual a la aceleración. ¿Sí? Una vez que hago esa resta, obtengo que la aceleración de la caja cuando la rampa tiene 30 grados respecto a la horizontal es de 0,65 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Siempre y cuando el coeficiente de fricción estática entre la caja y la rampa sea de 0,5, ¿sí? Porque eso es otra de las cosas que puede influir. Si esto es más grande, la fuerza de la fricción va a ser más grande y voy a necesitar un ángulo más grande para que con la componente en x tire hacia abajo la caja, ¿sí? Bueno, espero que el video le haya servido y espero que sigan todos muy bien. Hasta luego.